Guillermo Nielsen. Guillermo, ¿por qué pasó esto en materia de números? ¿Por qué, pasan de $1 a 20, a $1 a 39, una inflación de 10, a una inflación de 40? Yo creo que una característica del gobierno del ingeniero Macri, una característica, yo diría, sorprendente, es el desprecio por los economistas. Fíjense ustedes que no se rodeó, ni se rodea hoy, de economistas de nivel. Es como que le incomodan los economistas de cierto nivel y le duran poco además, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente entra en una situación donde la política económica no tiene la prioridad que debería tener, a pesar incluso de lo que ha resultado en todo este año, ¿no es cierto? A ver, en otros gobiernos, cualquier otro gobierno, hay ciertos funcionarios de alto nivel que ya hubiesen volado por el aire hace rato, por la absoluta falta de resultados, por la absoluta falta de credibilidad, que es un instrumento fundamental para hacer política económica. Y sin embargo, acá sigue. Porque, a ver, yo quería que vinieras vos hoy porque vos varias veces alertaste sobre esta posibilidad. Sí, por supuesto. Pero no solo vos, Melconian dijo aquella famosa frase, gente que está más en el Frente para la Victoria, he leído Mariano Kestelbo y otros muchachos, Arnaldo Bocco, anticipaban de esto. Ahora, ¿por qué no había una mirada más amplia que decir, ojo, si gente que uno respeta dice otra cosa, ¿por qué insistir con el error, no? Mira, lo concreto es, a ver, yo insisto con la idea del desprecio, ¿y a qué voy? Cuando se hace cargo del gobierno, hubo algunos aciertos económicos muy importantes. Concretamente, resolver rápidamente y con precisión quirúrgica el tema holdouts, que era un tema difícil, complejo. Sin embargo, ahí el Toto Caputo tuvo un rol fundamental. Cuando era secretario de Finanzas, ¿no? Secretario de Finanzas, ¿viste? Resolvieron eso impecablemente. Y eso ayudó a generar cierta onda positiva con el gobierno en el mercado internacional. Pero ¿qué pasa? Después se engolosinaron con la colocación de deuda. Sí. Entonces, hoy, y hacia los gobiernos que vienen, tenemos un problema de stock de deuda. Tenemos un problema nuevamente de relación deuda-PBI. Vos nombrabas recién el riesgo país. El riesgo país, entre otras cosas, está dando a entender que hay mucha gente que tiene dudas. Hay muchos que han leído bien los informes de los técnicos del Fondo Monetario Internacional que, más allá de la aprobación, ¿qué es lo que dicen los técnicos en el informe? Dicen, la deuda es sustentable, pero con una baja probabilidad. Sí. Lo que quiere decir, en otras palabras, es probable que se peguen la piña nuevamente. Y esto es gravísimo para Argentina. Esto es gravísimo independientemente de quién gobierne, quién sea el próximo gobierno, nos deja una herencia pesada, muy pesada, que desde mi punto de vista, y tomando un cierto espíritu positivo de fin de año, yo estoy convencido que esto desborda las posibilidades de cualquier grupo político por sí mismo. Aquí necesariamente la gravedad de la situación es tal que necesitamos seriamente tener una convergencia de voluntades para poder resolver esto, porque si no vamos a entrar y corremos ese riesgo en una situación de estancamiento que nos puede llevar muchos años, donde la característica fundamental de la Argentina va a pasar a ser la emigración de los jóvenes. Y creo que ninguno de nosotros quiere eso, ¿no es cierto? A ver, Campolongo, usted quiere ser optimista, bueno. Sí. Navegue, a ver, sí. No, yo le quería preguntar a Guillermo, porque él señala, y con esto no quiero asociarme al desprecio de Macri por los economistas, más allá de que yo tengo mis críticas a ciertos economistas o ciertas posiciones. Pero que hay desprecio, lo hubo, eso no hay ninguna duda. Pero no me quiero asociar a eso y quiero preguntarte, Guillermo, vos has dado una explicación, pero el núcleo de la cuestión no es una concepción política que tiene Macri como líder, digamos, de este proceso. Bueno, indudablemente sí. Indudablemente
no solo él, hay algunas verbalizaciones de Marcos Peña también, ellos creían que eran la nueva política, ellos venían a cambiar la política y ellos estaban por encima de todo y sabían todo y creían poder manejar los mercados. Fíjate la tragedia que es de un año atrás, esa conferencia de prensa marca el comienzo de una debacle económica que continúa todavía, con el riesgo país. Sí. Entonces, ¿El riesgo país por qué está 820, 820 y pico de puntos? Básicamente porque en Wall Street, para usar un lenguaje bien llano y bien de bar, les diría, acá al gobierno Wall Street le picó el boleto hace rato. Le picó el boleto. ¿Qué quiero decir con esto? Wall Street se da cuenta que independientemente del origen socioeconómico de los principales referentes del gobierno de Cambiemos, usando un lenguaje antiguo, podríamos decir, de cierta extracción oligárquica, independientemente de eso, lo que han hecho es una política socialista de izquierda. Y eso a Wall Street no le gusta. Y me explico un poco... ¿Dónde son socialistas de izquierda? O sea, son populistas, digamos, No, para Wall Street. populista es otra cosa, populista es otro matiz. No. Esto vale la pena explicarlo bien. Un gobierno vale por qué hace con los ingresos del aparato de Estado y qué hace con el gasto. ¿Qué tenemos en este gobierno? Récord de presión tributaria. ¿Dónde se volcó la presión tributaria? ¿Dónde se volcaron los recursos del blanqueo? Al gasto social. Eso en Europa, nadie lo duda, es socialismo. Entonces, ¿qué es lo que confunde? Confunde porque a la vez está mezclado con cosas que no son muy socialistas. El libre movimiento de capitales o tener libertad de tipo de cambio al estilo Sturzenegger, de socialista no tiene nada. Es mezclado y es difícil de encuadrar. Pero al final del día lo que vale es qué te pasa con la presión tributaria y qué pasa con el gasto. Y Wall Street no está de acuerdo con la estructura que tiene ni la presión impositiva ni el gasto del gobierno de Cambiemos. Ahora, ciertos economistas ortodoxos, llamémosle así, leía a alguien bastante prestigiado en el diario La Nación, hace todo un análisis y ahora el chivo expiatorio vuelve a ser el Estado. O sea, como se dijo alguna vez, hay que achicar el Estado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que el Estado... Sin saber si querés, qué tipo de Estado querés, para qué país... No, el Estado necesita eficientizarse. ¿Qué es lo que ha pasado en Argentina? Y esta yo creo que es la base del problema. En Argentina hemos sumado regulaciones, impuestos, todo en una coctelera muy fuerte que en algún sentido son, digamos, son normativa escandinava o germana. Es el estado del bienestar. Pero ¿cuál es el problema? Argentina, salvo el campo y salvo los grandes cultivos, no tiene una base productiva de clase mundial. No es Alemania, no es Suecia. Entonces eso no lo puede sostener. El gran desafío, que a mí me parece que tenemos soluciones posibles, es ampliar la base productiva de Argentina. Y por eso esta, si se quiere, convocatoria que yo hago, que va a contrapelo de lo que va a pasar este año. O sea, yo creo que acá necesitamos una convergencia de voluntades para cambiar en serio a la Argentina, para cambiar desprejuiciadamente a la Argentina y hacer las cosas que funcionan en todo el mundo y acá no se pueden implementar. Perdón, Carlos, un instante. Yo lo que quería era, cuando yo hablo de, llamémosle un proyecto que puede sonar abstracto, o un plan de gobierno, yo leo ciertos diagnósticos económicos y veo que para eso, que todos coincidimos con la productividad, vos tenés que tener recursos humanos mejor formados, tenés que darle a la investigación y a la ciencia, a la educación, la salud, el cuidado de los enfermos, los laboratorios. Vos señalaste algo cierto, pero hay un problema. Sí, se transformó el Estado en los 90, no se reguló nunca. Bueno, o yo te diría que es al revés, depende de qué sector estés, se sobrereguló. Anda a ver lo que pasa con la industria productora de alimentos y bebidas. Pero energía. Para distribuir una bondiola que se procesa en la capital federal y la llevas
Sí. a un municipio del conurbano, necesitas una cantidad de papeles y de cosas que es totalmente, o sea, es muy desparejo, ¿te das cuenta? Es muy desparejo. Ninguno de los servicios públicos se reguló. ¿Eh? No, eso es así. Eso es así. Guillermo, dale. Una pregunta que es la siguiente, que es macro. Pero a ver, vos hablás con los oficialistas y hablás con los opositores y todos te dicen que lo que hay que pagar de intereses de la deuda a partir del 2020 es como, no sé si monstruoso, pero es muy, muy alto. Es muy importante. Bueno, por eso. Bueno, pero y digo, te digo- pero perdóname, eso digo, no estamos discutiendo si va a pedir una refinanciación Macri si gana o la oposición si gana o no. ¿Se puede pagar Mira. estos compromisos como están del fondo o no? La refinanciación no se puede anunciar con tanta distancia sí, del claro. momento en que uno Sí. necesita hacerlo. Pero les doy, Pero, a ver. algo como para que los que nos escuchan tengan un poco del sabor de eso. Sí. Fíjense ustedes lo que le está costando a este gobierno llegar al déficit cero. Claro. Donde se llega al déficit cero tirándole todo lo alurdo al sector privado, vía tarifas de servicios públicos Sí. mucho más elevados, donde prácticamente el Estado no se achicó para nada. Prácticamente es así. No. ¿Saben cuánto necesitamos a partir del 2020? Necesitamos un superávit primario equivalente a 3 puntos del Producto Bruto. Sí. Si hoy no podemos llegar a cero y le está costando horrores al gobierno, la herencia que se Claro. deja a sí mismo o a otro signo político que tome el gobierno es que hay que generar 3%, 3 puntos del Producto Bruto de superávit. Seamos realistas. No, claro, ¿no? no, esa- por Esto eso no digo. puede ser Alicia en Claro. el País de las Maravillas, Claro. señores. Acá un manejo absolutamente irresponsable del tema endeudamiento. Pero ya está. Sí. Ya está. Y para peor, se fue al fondo, que es un acreedor privilegiado, o sea, cobra primero que todos los demás. Pero ¿saben qué? Y volviendo al espíritu, Sí. el espíritu de Año Nuevo, en realidad vamos a tener un año que nuevamente a los que tenemos cierta edad nos va a volver a poner a prueba. Soluciones hay. Pero el primer paso para llegar a una solución es la unión de las voluntades políticas que este año van a estar en el enfrentamiento, no en la unión. Y esa es la parte que a mí me importa. Ahora, Campolongo, momentos de unidad de la sociedad en la historia argentina no hubo demasiado, ¿no? Yo creo que, como dice Guillermo, es un camino casi el único, pero digo, esos momentos hubo muy pocos y duraron también un muy breve tiempo, me parece, ¿no? No, sí, de los que yo recuerdo, digo, Sí, sí, claro, a esto ver. es histórico, para Por los eso, más jóvenes sí. no lo, Pero digo, no lo captan, ¿cuándo? pero creo que hubo un espíritu en ese sentido con el abrazo de Perón-Balbín, por Sí, sí, ejemplo. después... Y eso sirvió para la democracia Sí, también, sí, ¿eh? sí. Pasada la Raúl, dictadura. Hubo un momento con Alfonsín en el 83, 86, sí, El efectivamente. más reciente es el 2002. Claro, O sea, en el sí. 2002 tenías Bueno, sí, claro. Alfonsín, que unificaba todo el radicalismo, y tenías a Duhalde, que Exactamente. unificaba todo el peronismo. Sí. Yo no veo, Campolongo Claro. tiene mucho No, más sí, sí, erudición en esto, pero yo no veo No, claro. la figura política que hoy unifique al radicalismo, ni veo la figura política que hoy unifique al peronismo. El cine negro que teme Macri, vos querés, que además parezca un cine negro. Claro, pero bueno, como es negro muy oscuro, por ahora no Y sé. decime, Guillermo, una cuestión muy preocupante, 122.000 puestos de trabajo perdidos Ah, y la, terrible, y la terrible, economía que viene terrible. cayendo por 9º mes consecutivo. Sí, industria Digo, pero destrozada. ¿se puede saber cuándo se toca fondo o tampoco eso? La verdad es que no. La verdad es que no se puede saber. ¿Y saben por qué no se puede saber? Porque una política tan dura como esta y de estas características no se aplicó nunca en ninguna parte. Nuevamente, Argentina es el coballito de laboratorio donde el Fondo Monetario está volviendo a las políticas que implementó en los años 60, por ejemplo. Entonces, tenemos una política monetaria y fiscal durísima, pero no tenemos forma de parar el taxi de los intereses de la deuda contraída Claro. en los primeros años de este gobierno. Eso no lo tenemos. Campolongo, la última, con doctor Nielsen. Guillermo, ¿es inocente ese endeudamiento? Es una pregunta que no es fácil de responder. Sí.
Yo creo que es de ignorantes. Y en ese sentido tal vez sea inocente, no sé, no tengo una respuesta en el sentido de la pregunta que vos hacés, pero vuelvo a la primera respuesta que les di, el desprecio por los economistas, Claro. el desprecio por la experiencia argentina, incluso reciente, Sí. ¿no es cierto? Este gobierno tuvo desprecio. Bueno, nos deja para pagar un costo muy alto por ese desprecio, no solo este gobierno, sino los que vengan. Guillermo Nielsen, Guillermo, muchísimas gracias. A ustedes. Y ojalá que alguno de los sueños de Nielsen se vayan concretando. Gracias.